¿Cómo lo quitaré? A ver, es un texto, ¿no? Buenas tardes. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la última sesión de la semana. Pues en la semana ya habíamos hablado de la introducción al curso que vamos a estar viendo, los errores numéricos. Y esta unidad corresponde a encontrar raíces de ecuaciones. Es decir, ecuaciones igualadas a cero. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la ecuación igualada a cero que vamos a resolver? Ya comentamos el método de disección, ahí un poco terminamos apurados el día de ayer. Y bueno, ya sería lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a hablar respecto al método de disección. No sé si alguien tiene alguna duda, lo podríamos hablar una vez más al final de esta sesión. Y lo que vamos a ver el día de hoy sería el método de Newton-Raphson. No es complicado, de hecho es bastante cortito, bastante directo, un poco más simple en cuanto a comprensión respecto a la bisección. Ahorita comentamos las ideas. Y otro que también es directo es el método de sustitución sucesiva o punto fijo. No creo que veamos dos métodos por clase. Digo, puede confundir un poco si vemos dos cosas a la vez. Entonces vamos a dejarlo solamente en el método de Newton y alguno de estos dos métodos se quedaría para revisión, pero bueno, luego vemos eso. Hoy, el método de Newton-Raphson. ¿Cuál es la idea en este método de Newton-Raphson? La idea, vamos a apoyarnos un poquito en GeoGebra para los dibujitos, para la representación geométrica de lo que estamos buscando. Entonces, ya estamos aquí en nuestra ventanita de GeoGebra y como siempre, lo que nos interesa, a ver, se me olvidó mi plumita. Lo que nos interesa es resolver una ecuación como por ejemplo
La misma de siempre, la misma de siempre. Digo, no vamos a poner otra, ¿no? Por el momento. Resolver una ecuación f de x igualada a 0. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. La ecuación f de x igual a 0. Bueno, en este caso, otra vez, e a la menos x menos x. Aquí en la parte de Newton, en el problema, pues como fue en bisección, es encontrar, o lo que estamos buscando, es la raíz R. Buscamos la R. ¿Dónde está esta R? Gráficamente, está en el eje X, es el punto de corte entre la gráfica es esta línea verde, y el eje X. Estamos buscando este puntito rojo. Que bueno, el día de ayer pues ya lo encontramos, punto 5671, pero vamos a ver cómo se encontraría o cómo se haría con el método de Newton. Entonces, la idea es la siguiente. Disección, te pedí un intervalo, shalala, shalala. Aquí, en el método de Newton, ¿qué necesitamos? Y aquí está escrito. Si buscamos R, vamos a elegir a nuestro criterio. Lógicamente es que sea un valor cerca de la raíz. ¿Qué tan cerca? Pues tú lo decides, ¿no? Cerca de lo que estamos viendo como raíz. Y este valor vamos a llamarle x0. Y vamos a evaluar en la función, o equivalentemente, en la ecuación que estamos considerando. ¿Qué estaríamos obteniendo en este momento? Lo que estaríamos obteniendo es algo de este estilo. Tenemos la raíz, tenemos un valor inicial o una aproximación inicial a la raíz. Así es como se le va a conocer a x0, como tu aproximación inicial a la raíz. Y repito, tú eres libre de elegirlo. Podría yo haber puesto 0.4, porque pues como que visualmente está más cerca de la raíz. O pude haber dicho, no, pues mi primera aproximación a la raíz, o mi x0, que sea 1. Repito, cada quien elige ese x0 de manera libre. La única sugerencia es que esté cerca de la raíz. Lo eliges libremente, pero cerca de la raíz. Yo aquí lo estoy poniendo en el origen porque sí, digo, es esa elección libre. Entonces, ¿qué hacemos? Ese puntito, x0, o mi aproximación inicial, la idea es hacer algo de tal modo que, así como pasa en bisección, nos vayamos acercando cada vez más a la raíz R, que está marcada de color rojo. Ahora, en bisección, ¿cuál es la idea? Si evaluamos en nuestra función f de x, este puntito x0, al evaluar en f, pues subimos hasta la gráfica y llegamos a este puntito con coordenadas x0, f de x0. Que bueno, aquí yo podría poner sus coordenadas, que pues es evaluar en 0. Si evalúo en 0, este puntito tiene coordenadas 0, 1. Pero lo estoy poniendo x0, f de x0, para dar las ideas generales, más que con números, ¿no? Entonces, el primer paso me lleva al punto x0, f de x0. ¿Qué hago ahora? Ahora lo que voy a hacer es, con el método de Newton, desde el enfoque de Newton, es desde este punto, que está sobre la curva, pues ya vimos cálculo, y si tienes la curva o la función f de x y conoces un punto de ella, pues puedes venir y trazar una recta tangente que pase sobre ese punto. Entonces vienes y trazas tu línea tangente y esa línea tangente sobre este punto pues va a cortar al eje X. Entonces en ese nuevo punto de corte, esa es la aproximación que vas a tener a tu raíz. Y como se ve, pues el punto amarillo ya está más cerca del punto rojo. Esa es la idea del método de Newton, utilizar la recta tangente, un punto sobre la ecuación o sobre la curva, trazas tu recta tangente y el punto de corte con el eje X, esa es tu nueva aproximación al eje X. Eso es todo el método de Newton. ¿Qué sigue después? Volver a hacer lo mismo. Si yo tengo un punto, digamos que este es el paso, la iteración, la segunda iteración. Cuando digo iteración, significa repetir lo que ya hice, ¿no? Entonces, si este punto amarillo es mi siguiente aproximación, ahora hago una nueva iteración. Conozco este punto, evalúo en mi función, y de mi función trazo la recta tangente, ¿no? Obviamente este lápiz está muy grueso, entonces pues,
esa es la dinámica, ¿no? Tengo un punto, evalúo sobre la función, trazo recta tangente. En ese nuevo punto, evalúo la función, trazo recta tangente, ¿no? Y esa es la idea en el método de Newton. Vamos a hacerlo una vez más en limpio. Tengo la curva, busco este punto rojo, elijo libremente el x0, evalúo en la función, me lleva a este punto, y en este punto trazo, aquí vamos a hacerlo un poquito más bonito, trazo una recta tangente en este punto sobre esta curva. Y entonces esto va a tener un punto de corte con el eje X, y este punto de corte es mi nueva aproximación a la raíz. Esta es la nueva aproximación. ¿Ok? Esa es la idea del método de Newton. Entonces, hacer esto, ¿qué requiere? ¿Qué nos falta? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, la curva verde es la función o tu ecuación. Entonces ya lo tienes. La curva verde la conozco. Es mi ecuación. El puntito azul, que le estoy llamando x0, vamos a hacerle un zoom a esto. El puntito azul que le estoy llamando x0, como les dije, yo lo elijo, entonces siempre lo puedo conocer. Se elige libremente. ¿Qué más? Aparece. Cuando yo evalúo, este puntito negro, pues lo puedo conocer sin problema, porque yo conozco la función, conozco la f de x es la ecuación que yo quiero resolver, lo conozco, yo elegí x0 y sin problema puedo venir y evaluar x0 en la función, entonces conozco las coordenadas de este punto perfectamente. ¿Cómo saco la recta tangente? ¿Cómo es la recta tangente a la curva verde? Conozco la función que me da la curva verde. Para sacar la recta tangente, yo necesito su pendiente. ¿Cómo saco la pendiente si yo conozco la función? ¿Qué es lo que tengo que hacer para sacar la pendiente? Y una vez que tenga la pendiente, ¿cómo saco este punto? Ay, ya se movió el punto amarillo. ¿Cómo saco este punto? Pues si yo conozco la pendiente de la recta, vamos a decir recta gris, si yo conozco la pendiente de esta recta, tengo las coordenadas de este punto. Ustedes díganme o respóndanme estas preguntas. ¿Cómo saco la pendiente de la recta gris? ¿Y cómo sé las coordenadas de este puntito donde está la manita? Te escucho. Esas son las ideas fundamentales y ahorita nos lanzamos a los cálculos. ¿Cómo saco ese puntito? ¿O qué coordenadas? Bueno, perdón. ¿Qué coordenadas conozco o desconozco de ese puntito donde está la manita? ¿Y cómo puedo sacar la pendiente de la recta tangente? Ándale, ahí lo están comentando. ¿Está bien? Nada más que yo no veo el chat. Hasta ya lo vi. Entonces, ándale, ese puntito donde está la manita, voy a ponerlo otra vez donde de amarillo. Uy, ¿qué le pasó? Ándale, ese puntito amarillo tiene coordenada y igual a 0, entonces ya conozco la y. Y la pendiente de la recta tangente la puedo conocer derivando la función que me están dando, correcto. Entonces, eso es lo que me falta hacer. Derivar la función original, y cuando yo derive esas y evalúe en 0, eso es importante, cuando yo derive y evalúe en x0, ya tengo la pendiente de la recta tangente. Entonces, como la pendiente debe relacionar este punto, el cual yo conozco, con este punto, del cual no conozco, entonces, de ahí puedo deducir mi aproximación x1 del punto desconocido. Repito, voy a poner aquí las coordenadas de este punto amarillo, que se me fue a poner por allá. Dice lo siguiente: el punto amarillo tiene coordenadas, vamos a ponerle x1,0. x1,0 representa mi siguiente aproximación a la raíz, que no conozco, y eso es lo que quiero saber, mi siguiente aproximación, y 0, porque está sobre el eje x. Entonces, este x1 es mi siguiente aproximación a la raíz, ¿no? Este x1 es la siguiente aproximación. ¿Y qué necesito para hallarla? Necesito el x0 que yo decido, necesito la función que me permite saber x0, f0, necesito la pendiente que simplemente la obtengo derivando y evaluando en x0, y con la ecuación de la pendiente, de ahí puedo sacar o despejar x1.
¿Ok? Esas son las ideas geométricas para este método de Newton. ¿Ok? Esas son las ideas. Digo, lógicamente no lo vamos a hacer geométrico, lo vamos a hacer numérico. Y lo que viene ahorita es, ok, vamos a agregar estas ideas y vamos a escribir ecuaciones, y de esas ecuaciones vamos a sacar una fórmula para x1, pero esa es la idea. Entonces, antes de pasar a sacar ecuaciones y cosas de ejes, ¿quedó clara esta parte? Lo que necesitamos es, vuelvo a resumir, la ecuación. De la ecuación yo escojo como yo quiera x0. El único chiste es que esté cerca de la raíz que estoy buscando. Y luego viene el método de evaluar en la función, sacar la pendiente, que es la derivada, y hacer un despeje de x1, que es lo que vamos a ver ahorita. Cómo llego a este x1 si yo tengo x0, si yo evalúo en la función, y si yo derivo, ¿qué me falta para llegar al punto amarillo? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? En el método de Newton. Entonces, ¿cómo saco x1? Que es lo que nos queda pendiente en este momento. Y aquí está, ¿no? Método de Newton. Otra vez, quiero resolver f de x igual a 0. Considero un punto inicial, que es el x0. Saco la pendiente de la recta tangente, que es la primera derivada. Y esta es la parte que les comentaba. ¿Dónde queda el dibujo? Ahí está. Esta es la parte que les comentaba. La recta tangente pasa por el x0, f de x0, y pasa por el x1, 0. Por este punto. Bueno, ya no está amarillo, pero ya lo borré. Paso por x1, 0. Entonces, aquí está. La recta tangente pasa por estos dos puntos. El x0, f de x0 y el x1, 0. Y entonces, al tener en cuenta que la pendiente de la recta tangente es la deriva de f', evaluada en x0, ¿cómo nos quedaría una ecuación que involucre a estos dos puntos y a la pendiente? Entonces, f' de x0, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? Exactamente, sería la fórmula general, y2 menos y1 entre x2 menos x1. En este caso, ¿cuánto es y2, cuánto es y1 y cuánto es lo demás? Si son estos dos puntitos. Ándale, y2 es 0. Y1 sería f de x0 o la función evaluada en el valor que tú elegiste o en la primera aproximación. Y el denominador y2, digo x2, bueno, es x1, el valor desconocido. Y x1 es x0. Repito, aquí x0 es el valor que tú estás proponiendo, el valor que ya conoces. Entonces, esta es la relación importante para sacar la fórmula de Newton. Y lo que queremos es encontrar o deducir cuál es mi aproximación x1, es decir, este puntito amarillo. Ahí se vio muy pálido. Quiero encontrar x1, que es este puntito amarillo. Que lo único que tengo que hacer en este momento es despejar esta x1 con álgebra, ¿no? Entonces, pues despejando, ¿cómo nos queda el despeje? Pues esto puedo pasarlo multiplicando, me queda x1 menos x0, x1 menos x0, por la primera derivada evaluada en x0, igual a menos la función evaluada en x0. Ese es el primer paso. Luego, si quiero despejar x1, recuerda, estoy despejando x1, paso dividiendo la primera derivada y me queda x1 menos x0 igual a menos el cociente de la función evaluada en x0 sobre la primera derivada evaluada en x0. Y prácticamente ya terminé. Hoy. Prácticamente ya terminé. x1 sería igual a base x0 sumando. x1 sería x0, que es la aproximación que yo di, menos
la función evaluada en la aproximación que yo estoy dando sobre la primera derivada de la función evaluada en la aproximación que yo estoy dando. Donde repito, ¿qué es f? ¿Qué es esto que estoy derivando? Es la ecuación que quiero resolver. De ahí sale f, de ahí sale f'. De la ecuación que yo quiero resolver. Esos son todos los elementos para el método de Newton. La ecuación que tú quieres resolver, igualada a 0, es muy importante, igualada a 0. La derivas, eso va aquí. De ahí sacas esta parte de la fórmula, de la ecuación. Y el x0, que aparece aquí y aparece donde está evaluado, es un punto inicial que, repito, tú eliges libremente. Eso es todo lo que necesitas para hacer la iteración de Newton. Y ahí tienes x1. Y si ya tengo x1, pues vuelvo a repetir lo mismo. Si yo quiero calcular una segunda aproximación o una mejor aproximación, ¿quién sería entonces mi siguiente aproximación? ¿Quién sería x2? Por lógica, ¿cómo quedaría la fórmula? Si yo quiero una segunda aproximación o mejorar mi raíz. ¿Sería una segunda derivada? No, no necesitamos la segunda derivada. Es la misma estructura, pero ahora... Sería x1 Sería x1 menos la función evaluada en x1. Y Es su correcto, derivada. sería la aproximación que obtuviste Sí, antes, eso. menos el cociente de f, pero ahora con la aproximación que obtuviste en el paso previo. Exacto, aquí no sé si se alcanza a ver, pero es derivada. Entonces, esa sería la fórmula iterativa de Newton. x3, la misma idea. x3 sería la evaluación en x2 menos la función evaluada en x2 sobre la primera derivada en x2. Y entonces, en general, la iésima aproximación a la raíz sería, o es, la siguiente fórmula. X y más 1, repito, donde ese es qué tan precisa va a llegar a ser tu raíz, es el valor anterior menos la función evaluada en el valor anterior sobre la primera derivada evaluada en el valor anterior, ¿no? Y esta fórmula es válida, por el espacio, esta fórmula es válida para i igual a 0, 1, 2, etcétera, etcétera. Es una sucesión de valores, es una sucesión de valores lo que vas obteniendo con la fórmula de Newton. Ahí si recuerdan el final de cálculo, una sucesión por allá, eso es lo que vas obteniendo. ¿Ok? Una sucesión de valores que te da las aproximaciones a tu raíz. Más o menos, ¿quedó claro? ¿Dudas, preguntas? Esta es la fórmula de Newton. Ese es el método. Usar esta fórmula para encontrar aproximaciones a tu raíz. Muy bien. Entonces, esto... Vamos a hacer ahora una tablita, ¿no? Para ver cómo funciona esto, qué cálculos se van haciendo. Y aquí lo que necesitaríamos para ejecutarlo en Octave es otra vez nuestro archivo F. Y como apoyo adicional, un archivo donde esté la primera derivada para hacer estas evaluaciones de una manera más sencillita. ¿Ok? Y entonces, ahora vamos a Octave. Se me olvidó abrirlo. Vámonos a Octave y vamos a ver cómo queda esta situación. ¿Ya se abrió? Ya, pero se abrió en otra ventana. Digo, en otra pantalla. Está acá. Aquí preguntan si en el programa tendremos que ingresar la función derivada. Sería muy similar a bisección. Nosotros le mandaríamos algo del estilo, algo así, ¿no? Voy a usar el método de Newton y acuérdate cómo hacíamos en bisección. En bisección le mandábamos la función f o la ecuación
aquí en Newton, además de la función, le enviaríamos un archivito con su derivada. Así es como ingresaríamos las cosas, ¿no? Esos son los elementos que necesitamos para el método de Newton. La función y su derivada. Y otros más, pero pues ahorita hablamos de ellos, ¿no? Pero pues eso le mandaríamos, la función y su función derivada. Entonces, el archivo F, no sé, entonces ahí organícense en un momento, vayan a la carpeta donde siempre están trabajando, asegúrense de tener el archivo F, que es pues, la ecuación que les mostré, e a la menos x, por eso igual que así siempre hacemos la misma para no estar generando tantos archivos, e a la menos x, asegúrense que esté en su directorio, y en esa misma carpeta donde están, ahora creen el archivo de la derivada. Nos vamos a archivo, nuevo, función. ¿Cómo le vamos a llamar a esta función? df, de derivada. Y ahí ponemos la derivada, que sería esto. Digo, a mí ya se me abrió porque ya lo había hecho. Y entonces ahí tenemos esto. Entonces voy a esperar unos minutos a que todos se pongan al parejo. No sé, si quieren ver otra vez la deducción de la fórmula, aquí les dejo la fórmula para que anoten, que ahorita lo vamos a estar utilizando. Y también, vamos a ponerlo en dos pantallas. Ahí está la fórmula y también lo del archivito de Octave. Necesitamos en una misma carpeta f de f, este es de f. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para el método de Newton. Esos elementos tenemos que tener presente ahorita, que vayamos a hacer nuestra famosa tablita. Estos elementos. Esto. Y esto, f y de f. Este es de f. Entonces les doy unos minutos para que lo escriban, para que lo tecleen. Y ahorita vemos si lo teclean bien. Antes de lanzar el programa, pues ver que sus archivitos están bien escritos. Sí, esto que aparece en DF, aquí arribita está, no sé si lo alcanzan a ver, espero que sí. Aquí aparece DF. Y entonces eso escriben en el archivo DF. Todo, solo este pedacito. Si hay algo de más, por ejemplo, los comentarios verdes, eso lo borran, no hay problema. Y entonces también les voy a pedir que, bueno, no los estoy viendo, no sé cómo van. Según vayan completando esto que les pido, tomar nota de esta fórmula, organizarse y crear su carpetita para Newton y escribir DF, pues van levantando su manita aquí en el Teams para que yo sepa más o menos cómo van avanzando, si falta mucha gente, si falta poca, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya pueden bajar su manita, ya guardamos la manita para la próxima. Y ahora vamos a la parte de hacer la tablita y observar cómo son los cálculos. La programación o implementación de este MATLAB, Octave, es muy directa. A lo mucho 5 líneas, 3, 5, 6 líneas y ya lo tenemos. Pero, pues primero vamos a observar cómo son los cálculos y literalmente, como lo hagamos ahorita, eso es lo que hay que poner en la programación o en el código para tenerlo listo. Entonces, vamos a completar una tablita que nos permita ver cómo funciona Newton. Y ya luego, pues, MATLAB, otra vez. Luego Octave ya haría todo prácticamente por nosotros. Entonces, vamos a comentar lo siguiente. Otra vez, es la misma ecuación, ¿no? La ecuación a resolver es e a la menos x. Vamos a calcular algunas iteraciones, es decir, estas iteraciones son las aproximaciones o las mejoras de nuestra estimación de la raíz. Necesitamos evaluar la función. En la iteración necesitamos evaluar la primera derivada. Y también vamos a considerar el error. El error es simplemente la diferencia entre el valor actual menos el valor anterior para ir dándonos cuenta que va mejorando nuestra aproximación según vamos avanzando. Entonces, del dibujito que tenía hace rato en GeoGebra, ahí está.
Tengo la misma ecuación, voy a buscar la raíz, que repito, este es el ejemplo que vimos con bisección, y elegimos como punto inicial el 0. Si elegimos como punto inicial el 0, pues x0 vale 0, y entonces el primer valor, o en la primera iteración, pues x0 vale 0. Y entonces aquí podríamos apoyarnos un poquito en Octave a manera de calculadora, de la siguiente manera. ¿Dónde quedó Octave? Aquí. Voy a sacar la ventana de comandos. Vamos para afuera. La hago chiquitita. Ustedes igual pueden hacer chiquitita esta ventana de comandos de tal modo que les sirva a manera de calculadora. Y ahí tenemos nuestra tablita para completar. Ahí está bien chiquitita la ventana de comandos. La saqué dándole clic a un botoncito que aparece por acá, ¿no? Ahí puedo sacar mi ventana de comandos, o si quieren cierran todo. Cierran todas las ventanas y ahí pueden sacar su ventana de comandos para usar como calculadora. Para completar esta tabla un poco. Entonces, en el directorio, repito, ya tengo f, ya tengo la primera derivada. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular f de... voy a calcular o evaluar f en 0. Para saber esto, me voy a Octave y lo uso literalmente como calculadora. ¿Cómo evalúo? F eval. Voy a evaluar f en 0. Y me da 1. Vamos a aprovechar que estamos acá y vamos a hacer todas las evaluaciones pendientes. Vamos a evaluar también la derivada de f en 0. Y esto me da menos 2. Y entonces ahí tengo f en 1, f prima, no f en 1, f en 0. Tengo f prima en 0. Esto me da menos 2. Ahí está, es facilita. Como es exponencial, e a la 0 menos e a la 0, 1, menos 1, menos 1, menos 2. Aquí no hay error, porque es el primer valor que tengo, o sea, no tengo nada con qué comparar. Entonces aquí no calculamos el error. Y ya tengo mi primera evaluación. Entonces, mi aproximación. X1, ¿quién es? Es X0 menos el cociente f de x0 sobre f' de x0. Que bueno, lo pueden expresar así o si quieren, pues el valor directo que sería x0 vale 0 menos f en x0 es 1, lo acabamos de calcular. Voy a ponerlo en fracción grandota. Esta carita. F de x0 es 1, f' en 0 es menos 2. Y entonces este resultado, pues bueno, si quieren lo pueden evaluar en Octave. Y esto nos queda un medio, o equivalentemente 0.5. Y ahí tenemos nuestro primer resultado. ¿Ok? Voy a hacerlo un poco más chico. Y ahí tenemos nuestra primera aproximación. ¿Qué sigue? De hecho, si quieren, pueden quitar estas columnas y poner directamente las evaluaciones. Realmente no es tan necesario. Ah, ok, vamos a ver qué onda. Ahí comentan que tuvo un error. Voy a parar en este momento y voy a volver a abrir el archivo de F por si no les quedó esos valores que aparecen. El archivo de F luce de este estilo. Este es de F. No sé qué error marque, ¿no? Nada más asegúrate que estén en la misma carpeta F de F, que estén en la misma carpeta donde estás trabajando. Y esto es de F. Es menos, uy, ¿qué le pasó? Es menos e a la menos x menos 1. La derivada. La derivada, pues sí, la tenemos que hacer a mano. Octave no deriva, ¿no? Como les comenté el primer día, no es algebraico. Ahí sí tenemos que hacer la derivada. Ese es uno de los detalles posibles de este método. Si derivas mal, si se te escapa un signo, si algo pasa por allá con tu derivada, pues ya no va a dar la respuesta correcta. Entonces, a ver, no sé cuál es el error, no sé qué error te marca. ¿Todavía está el error? ¿Alguien sí llegaron a esta parte que es
que f te quede evaluada en 1 y la derivada te dé menos 2. Aquí le voy a poner iter. Iter. ¿Ok? Y ahí tendríamos esta parte. Aquí, en lo que sus compañeros igual resuelven esto, pueden seguir con las iteraciones. Ahora, ¿qué sigue? Evalúo en mi nuevo valor. Mi nuevo valor es 0.5. De hecho, a ver si sale con un enter. A ver, para que no ocupe tanto. Ay, no quiere. No quiere. Entonces, queda así. Entonces, ahora sería, ¿quién es tu nueva aproximación? ¿Cuál es el segundo valor? ¿No te queda? F val de f, 0 te debe dar menos 2. Entonces, en ese caso, si no te da, el detalle está en cómo escribiste df, en tu archivo df. Recuerdas menos e a la menos x menos 2. Esto debes tener, lo voy a poner acá, x e a la menos x menos 1. Lo que dije menos 2, perdón. Eso es lo que debes tener en tu archivo de df. Si quieres, copia y pega esa expresión y ya debe quedarte. Entonces aquí continúas, f de 0.5. Lo calculas, no sé cuánto quede, vamos a ver. 0.5, creo que ya lo había mencionado acá. Ándale, oye, me quedó negativo. Menos punto 1.6065. Evalué de f, perdón, sí, cierto. Mira, aquí tengo puesto de f. Entonces, esto no es f, esto es f prima. Este es f prima. Ahí está. En f, o en la función original, ahí le quito esto, ojo con esto, es f. Y me queda, ándale, punto 10.65.3. Ahí está. ¿Ok? Y ahí va quedando poco a poco nuestra construcción. Y ahora sí, vamos a comentar lo del error. ¿Cuánto es el error? Es x y menos 1, perdón, aquí lo puse mal. Es el paso actual menos el anterior. Paso actual menos el anterior. Entonces sería, el error en este momento es x1. El error así se mide. x1 menos x0. En bisección, acuérdense que el error era simplemente la longitud del intervalo. Aquí no. Aquí como no tenemos un intervalo, es ir comparando la diferencia en nuestras x. En este caso, x1 menos x0, pues es 0.5. Menos 0 es 0.5. Este es nuestro primer error. Y entonces, ándale, ahí va quedando estos valores. Esa es mi primera iteración, obtener x1. Mi segunda iteración es obtener x2. Para obtener x2, uso la fórmula otra vez, que sería x1 menos, repito, voy avanzando y ahorita vemos si tuvieron problemas, si nos detenemos un momento en lo que los demás completan esta tabla. Entonces, sería f de x1 sobre f' de x1. Y usamos los valores. x1 fue 0.5 menos las evaluaciones, que nos quedaron 0.1065 sobre menos 1.6065. Igual, puedes poner esto directamente en Octave, simplemente como 0.5 menos f val, f en 0.5 sobre f val de f, 0.5. Ahí está, ahí lo estoy poniendo. Puedes poner esta expresión completa directamente en Octave.
para que no se te escape ahí un decimal o algo así. Le das Enter y ahí tienes la siguiente aproximación. Punto 5663. 0.5663. ¿Ok? Y fíjense, a diferencia del método anterior, ahorita, repito, ahorita volvemos con el octave. A diferencia del método anterior que lo hicimos como en 14 iteraciones, aquí en la segunda iteración ya estamos muy, muy cerca de la raíz. Acuérdense que la raíz era punto 5671, si no me equivoco. Y aquí ya estamos en punto 5663. Este método es muchísimo más directo que la bisección. ¿Y de cuánto es el error? Pues el error aquí sería calcular la diferencia entre x2 menos x1. Y en este momento el error sería punto 5663 menos punto 5. Me queda punto 063, ¿no? Y ahí tengo mi error en cuanto a las aproximaciones. Y entonces a los que, bueno, los que han podido seguir adelante, les encargo llegar hasta la iteración que necesiten, de tal modo que ahora sí, la raíz sea muy parecida. No sé cuánto vaya a ser, repito, no sé no recuerdo cuántas iteraciones necesitas. Lleguen a la iteración adecuada, le voy a poner K, ¿no? De tal modo que la raíz sea punto 5671, o el valor que sea, no me acuerdo exactamente cuánto era, de tal modo que el error sea 0.001. Completen esta tabla nada más y ahorita nos vamos con la implementación en Octave para que vean cuántas iteraciones se necesitan. Y si alguien tiene algún problema, que me lo comente y vamos resolviendo poco a poco. Vamos a poner esto acá. Y vamos a la ventana de comandos. Ok, aquí está Octave, ventana de comandos. Vamos a poner esto acá. Octave. Ya, los cambios de ventana. Entonces, editor. ¿Dónde están sus problemas? Vamos a ver. Cuando igual UDF no me... Vamos a ver, por orden, por orden. Ándale, ¿está bien eso? Ándale. La evaluación en punto 5663, no sé cuánto sea, vamos a ver. Punto 56. Voy a poner F más. Ándale, 13. Ventana de comandos, ahí está. Vamos a ver qué tenemos en esta imagen. F vale F. Por ejemplo, aquí en lo que manda Alfredo, me parece, o bueno, al menos no alcanza a ver, que en su directorio tenga puesto el archivo DF. Quizás lo capturaste, pero no sé dónde haya quedado. No lo veo en la ventana de directorio. Recuerda, aquí debes tener F y DF. Vuelvo a acercarlo. Aquí debes tener F y DF. Esos dos archivos tienen que estar en la misma carpeta. Si no están, te vas al explorador y simplemente copias y pegas. O lo vuelves a hacer como más fácil te haga, pero como que no te deja hacer la función. Está raro que cuando aparezca F sí te salga, pero DF no. ¿Tienes captura de pantalla de lo que te pasa? Y Alfredo aquí, ¿por qué no lo deja?
Sí, también. Ujú. Ah, porque tú me dijiste que la apunte. Dice que me dijiste. Y yo correo, yo dije, ay, ahora resulta que ya le he encontrado el correo. DF, FDF, si está. Si tú me dijiste que te lo Uses mandes, o sea, que desktop te mandan el correo, de que es el de correo de pago. punto Pero 1065. lo puedo corregir porque no sé cuál es tu fecha de corte, aunque en teoría sea la Pero no lo has vuelto a poner, ¿no, Ale? O sea, te decía ese error, pero no lo has vuelto a poner. ¿Guardaste la función? mañana. Vuelvo a poner DF a ver qué dice. ¿Cómo se llama tu función? Acuérdate que tu archivo tiene que llamarse DF también. El nombre de tu función es DF también. Pero, por ejemplo, 130 por semana. Y, por ejemplo, Alfredo, una opción, si dices que no te deja hacer funciones, pues tienes la F. Simplemente cópialo y pégalo en la carpeta. Eso sí te debe permitirlo. Y entras a ese nuevo archivo y modificas sobre ese. Si dices que no te deja crear, está raro que no te deje crear. Puedes copiar, pegar y en ese nuevo archivo copiado y pegado, este, creas DF. Sí está. Entonces vuelvo Profe, a para buscar forzar a mi DF a ver qué te dice. XI, Es que no veo que lo es. el código es el de 0.5. Ay, Entonces, vuelvo a poner DF a ver qué sale. Está raro. ¿Algo más? ¿Algún problema más? Porque eso sí debe salir. O sea, lo de F de F es de cajón que tiene que salir. Vuelvo a poner F eval 0.5, F eval de F. Eso les debe quedar. Ujú. Bueno, eso de las barritas, pues no lo pueden poner en Octave porque es notación. Esas barritas significan valor absoluto y para ponerlo en Octave es poner ADS de la función valor absoluto. Vamos a ver qué más, qué más. F val de F, ajá, ajá. No debería, no debería de estar, debe de tardar aproximadamente unas 3 horas, dependiendo. Y como la página de la electricidad, debe de tardar como esos 3 horas, mucho, mucho. Sí, se llama la aplicación que dice tu publicidad así de trabajo. Ok. Hasta ya tienen el punto, ándale, creo que en 3 pasos llegan, ¿no? Punto 5671, ya llegaron por acá. Está bien. A ver, ahora sí, vamos a los que tenían problemas, ¿cómo van? Edit DF, F0.
Creo que tengo la tablita por acá. Sí, eso parece. Sí, eso lo estoy viendo. Aquí checando en mi chafulario. Sí, salen poquitos pasos. Ya, sí, está bien. Me avisa. Ahí está, una más. Ahí está, menos 1.5677. Y ahí lo tiene. Ok, entonces, bueno, si todavía, entonces, en el caso en el que su F y DF no les haya funcionado aún, no sé cuánto les haya pasado, pues alguien porfa, pues que ponga ya en simplemente el código está, ya funcionó, excelente, ¿no? Entonces, digo, si ya funcionó, eso es todo lo que necesitan siempre para cualquier problema de el método de Newton. Definir F, definir DF y chequen antes de meterle y boom, ejecutar el programa. Yo sugiero que chequen, aunque sea un pasito, a manita, la iteración cero, ahí está, lo voy a hacer más grande. Antes de usar este método, yo sugiero lo siguiente. Ya vieron cómo usar o cómo hacer esta tablita. Entonces, antes de simplemente venir aquí y hacerlo como muy mecánico, ¿no? Voy a darle doble clic a mi archivo, escribo mi función, escribo cosas, me voy a DF, lo mismo, vengo y escribo cosas, y luego me voy a la ventana de comandos y aquí llamo a Newton y boom, dale enter, ¿no? Entonces, antes de hacer esto, mi sugerencia es que al menos hagan una iteración, una a manita, ¿no? Lo que es su valor inicial en su hoja de libreta, ahí lo pueden hacer. Evalúan en cero, evalúan en cero la primera derivada y ven que su archivo les dé estas evaluaciones. Estas pueden hacerlas en calculadora, no es tan difícil. Pueden derivar, evaluar en su calculadora y que vean que su archivo F y DF está bien escrito, está bien capturado. Y les digo, una vez que hagan esto, hacen la primera iteración, así como igualito lo estuvimos haciendo ahorita, poniendo el 0.5 menos fval y esa cosa, hagan al menos esta, lo que les dé, ustedes háganlo en calculadora, aunque sea un pasito a mano, háganlo en calculadora para que se aseguren que sí está bien capturada su función. Porque les vuelvo a insistir, si está mal capturada, pero aún así tiene sentido, MATLAB, Octave no te va a decir, oye, esta no es la función que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, si yo cuando estaba escribiendo la función sin querer, aquí, ahí está, me voy a DF, sin querer, se me olvidó este signo y no me di cuenta, pues esa función tiene sentido. O sea, no es la que quieres, pero tiene sentido. Y aunque tú le estés moviendo punto inicial, le estés moviendo tolerancia, le estés moviendo muchas cosas, hasta consiguiendo otro código, no va a funcionar porque capturaste mal tu derivada. Lo mismo con la F. Aunque tú consigas otro código, te pase el compañero, lo que sea, porque el del compañero sí funciona y el mío no, pues puede ser porque a ti se te olvidó un signo, algo de ese estilo, ¿no? Entonces, pues uno no tiene otra manera de darse cuenta de esto que haciendo un pasito a mano, ¿no? Aunque sea la iteración 1, haz la mano y ve que tus archivos de Octave den lo mismo que tú obtienes calculando a mano. No les toma tiempo y les puede evitar un montón de dolores de cabeza buscando qué está mal, ¿no? Porque pues uno puede ver si su resultado está bien o mal. Ahorita comentamos cómo. Y eso en cuanto a las funciones. Obviamente esta está muy sencilla, pero pues si te pongo una así medio grosera con cosenos, raíces, cocientes, potencias, lo que sea, pues quizás aquí te dé un poquito de trabajo escribir, se te escapa un paréntesis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Haz al menos un pasito a mano y ve que tus archivos estén bien escritos, que sí te den los valores y ya luego pues, metes el codigazo y ya tienes la respuesta, ¿no? Y entonces, eso en cuanto a las sugerencias. Ese es el método, ya lo vimos, vamos a cerrar esto. Esta es la tablita. Nos queda un paso después, está bien, vamos a guardar esto. Aquí hay una preguntita, preguntan,
podríamos llegar a poner que el error es 0. Podríamos poner que sí. Podríamos poner que sí. De hecho, cuando llegamos a que nuestra aproximación, como les dije, ¿no? 10 a la menos 4. Por eso está la... ¿Qué tan preciso quieres que sea tu raíz? Si yo digo, no, pues con una precisión de 10 a la menos 4. Una vez que alcances el 10 a la menos 4, pues puedes pensar que ahí, bueno, ahí no hay error. Mi raíz sí es .5671. En ese sentido puedes pensar que el error es 0. Una vez que hayas tenido una tolerancia menor a la establecida. Por ejemplo, un error de .000. Sí, esa es la raíz. No hay error, ¿no? Entonces, en ese sentido puedes pensar que el error es 0. Cuando tienes un error menor al de la tolerancia que tú estableciste. ¿Okay? Bueno, ahora qué más. Cerramos esto. Vamos a la ventana de comandos. Voy a limpiar pantalla nada más. Y vamos a continuar. Esto está abierto. Bueno, esta es la tablita. La guardo. Cierro. Y ok, lo que seguiría es hacer la parte del código, pero es bastante rápido. Solo vamos a comentar rápidamente algunas situaciones que se pueden presentar con este método. Les digo, ayer vimos bisección y ese no falla. Este siempre te va a llevar a la raíz. No hay problema. Lo que da como que un poco de dolor de cabeza es estar buscando los intervalos. Con el método de Newton-Raphson, pues ya vimos que es más rápido, pero pues hay que calcular la derivada. Uno de los problemas que puede pasar, este es el dibujito que platicamos rápidamente en GeoGebra, la deducción que hicimos por allá hace rato, y esta es la fórmula de Newton. Uno de los problemitas, y ese es el ejemplo, ¿no? Bla, 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 bla. Uno de los problemitas que puede pasar con este método de Newton, lo podemos ver inmediatamente de la definición. Por ejemplo, si yo cuando estoy haciendo iteraciones como que a ciegas, entonces igual tienen que tener cuidado cuando lo estén metiendo a ciegas, ¿no? Si hago iteraciones a ciegas, en esta fórmula, voy a hacer un zoom, en esta fórmula, así de entrada, ¿qué problemas te puede ocasionar cuando estés usando esta fórmula? ¿Alguien ve el problema que puede surgir cuando estemos usando esto así como que en automático, sin analizar tanto? Exactamente. Podría pasar que en algún momento, cuando calcules tu derivada, tu primera derivada sea 0. Y eso sí puede pasar. Y surge una división entre 0, exactamente, como comentan por allá. Puede haber una división por 0, porque pues acuérdense, cuando una derivada vale 0, cuando estoy en un máximo, cuando estoy en un mínimo, tu primera derivada es 0. Entonces sí puede pasar. Ese es uno de los detalles que pueden hacer que truene el método de Newton. Si casualmente caes en un máximo, ese máximo acuérdate que vale 0 y entonces truena tu método de Newton. Ese sería uno de los que se ven así como a simple vista. Otra situación, esta ya un poquito más geométrica, podría ser la siguiente, ¿no? Aquí fíjate en esta gráfica. X igual a E a la menos X. Ahí está, ahí tienes la gráfica. Y tú vienes inocentemente eligiendo o buscando este valor que, obviamente se ve que es 0, ¿no? Pero pues, no sé, no graficaste, te dio flojera y, voy a agarrar el 2, total, siempre funciona. No siempre funciona. Entonces, mi sugerencia otra vez saca la gráfica y agarra un valor cerca de la raíz. Porque si no graficas y dices, no, pues Newton, confío mucho en él, ¿no? Puede pasar lo siguiente. Por ejemplo, si tu raíz inicial es 2, fíjate qué pasa en esta función particular. Si tu raíz inicial es 2, ahí está. Vamos a hacer lo que escribimos en GeoGebra hace rato. Me voy a la función, trazo una recta tangente. Esa recta tangente por aquí, pues no corta el eje, se va para arriba. De este lado sí corta el eje y caigo en 4. Agarro este punto y repito mi iteración. ¿Cuál es mi iteración? Evaluar la función. Una vez que evalúe la función, trazo recta tangente. La recta tangente se ve por acá, es lo que está punteado. Para no llenar el dibujo de recta, se puso punteado. Caigo por acá. Ya tengo mi siguiente iteración. Vuelvo a evaluar.
vuelvo a trazar recta tangente. ¿Qué está pasando? Pues en este caso me estoy alejando poco a poco del valor verdadero de mi raíz, que es 0. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. El método de Newton sigue, digamos, como que sigue el comportamiento de la gráfica, ¿no? Si es decreciente, pues va bajando, va bajando, va bajando, pero pues en el sentido de que la gráfica va bajando. Y entonces te vas alejando de la raíz adecuada. Para que esto funcione, en este caso debiste elegir un valor menor que 1, porque el 1 es un máximo, y si hubieses elegido el 1, pues ahí pasaba el otro fenómeno. Como el 1 es un máximo, tu derivada es 0 y truena, te queda división por 0. Entonces, debiste elegir un valor menor que 1 para que siga, digamos, el comportamiento de la gráfica. Ir bajando, 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 hasta que llegue al 0. Entonces, esta es una de las situaciones que puede pasar. Otra, que elijas, así de pura casualidad, un punto de inflexión, me parece, ¿no? Donde como que se cicla Newton. Eliges este punto, te vas sobre la curva, recta tangente, de la recta tangente evalúas, estás sobre la curva, otra recta tangente, caes aquí como aproximación, evalúas en la curva, recta tangente, evalúas en la curva, recta tangente, y ya llegaste a donde estabas al principio. Y el método sigue, evalúa, recta tangente, raíz. Evalúa, recta tangente, raíz. Y ya se cicló, ¿no? Entonces, de ahí no funciona el método de Newton. Ese es otro de las situaciones, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de qué va haciendo, qué va sucediendo con este método. Porque, repito, el 0 aquí fue punto de inflexión, me parece, ¿no? Entonces, ahí quedó algunos errores o consideraciones que hay que tener con este método, ¿no? No es como que tan a ciegas, ¿no? Tienes que tener cuidado con los puntos que eliges. Si eliges máximos, mínimos o algo por allá que no te ayude, pues va a fallar el método. En cambio, bisección hubiese funcionado de maravilla, ¿no? Y eso en cuanto al método. Ahora vamos a la implementación en Octave, ¿no? Que es lo que sigue usando Octave. Entonces la implementación es muy sencilla, muy directa. Vamos a sacarla. Entonces en la misma carpeta donde tengan F y F, pues vamos a crear ahora el código. Ándale, limpiamos pantallita y nos vamos a una nueva función. Esta función que se llame Newton. Ay, bueno, yo ya la tengo hecha. Bueno, spoiler. Ajá. Entonces, bueno, ya la tengo hecha. Y les digo, no es difícil. Es prácticamente lo que acabamos de hacer. Prácticamente lo que escribieron en la ventana de comandos, que de hecho vi una imagen aquí en el chat. Prácticamente es que copien lo que puso el compañero en sus comandos y ya tienen el método de Newton, ¿no? Repito, ya lo habían puesto en la ventana de chat una imagen y eso es lo que tienen que hacer para tener el método de Newton. El compañero puso x menos f val f en x sobre f val de f en x. Ese es precisamente el método de Newton en el código, ¿no? Repito, ya lo había puesto un compañero, entonces solo es copiar eso. Y como está tan cortito, aquí se los estoy proyectando. Bueno, se los voy a proyectar en PDF para que creo que se vea un poquito más claro en el PDF. Más grande, ahí está. Y entonces, ahí va el código. Le ponen la función y la función va a devolver lo siguiente. Esta, de hecho, ya está modificada, ¿no? Estrictamente podrían poner lo siguiente. Ahí va. Podrían poner únicamente, ahí va, P0, que es la raíz que les va a devolver. Voy a acercarlo, ahí está. Podrían poner esto en su función. Repito, póngale nueva función y escriban esta primera línea. P0 igual a Newton. Y los parámetros de entrada son F, DF, P0 o X0. Digo, le puse P0 porque no lo modifiqué, pero bueno, yo le llamé X0 en la explicación que di. Este es el X0 o P0. Delta, o ahí abajito se describe delta, que esta es la tolerancia. El delta es como
el 10 a la menos 4, ¿no? O el 10 a la menos 8. Eso es delta, o la tolerancia. Y max 1, recuerden que les comenté que este método se puede ciclar y puede ser que nunca termine. Entonces, otro parámetro para prevenir esa situación es ponerle un número máximo de iteraciones. En bisección, recuerden que como el intervalo se reduce a mitad, nosotros dedujimos cuánto es el número máximo de iteraciones. Pero aquí en Newton no hay como que una manera similar para sacar un máximo de iteraciones. Entonces, esos son nuestros parámetros de entrada. La función, la derivada, la aproximación inicial, la tolerancia y el número máximo de iteraciones. ¿Okay? Y entonces aquí está, uy, se va. Desde aquí está el comentario. Iteración de Newton-Raphson, aproximación a una raíz de la ecuación f de x a partir de un valor de partida P0 mediante la iteración, y ahí está la fórmula, ¿no? No sé por qué está este 1, que me escapó. Ah, ya sé por qué estaba. pk-1 menos f en pk-1 por f evaluada en pk-1. De este 1 hasta el máximo. Repito, entonces ahorita atención con esto. Si quieren lo pueden escribir rápidamente, si no les perjudica mucho. Lo pueden escribir y les digo, no es complicado, ahorita se los paso por el chat. Entonces nada más atención a cómo se usa. Entonces, repito, haciendo la iteración, eso es lo que hace. Ahora, ¿cuáles son los datos? ¿Cómo debo poner mis datos de entrada? Hay que respetar este orden. No lo vais a poner al revés, no lo vais a poner en otro orden, porque no funciona. Entonces, el primer parámetro es, aquí lo dice, es la función o la ecuación que vas a resolver, introducida como una cadena de caracteres, es decir, debe salir del archivo. Oye, ¿por qué se mueve tanto? Debe salir del archivo f.m. De allá debe salir esta función. No sé por qué se mueve tanto. ¿Ok? Entonces de allá debe salir del archivo f.m. df es la derivada de la función, así igualito como lo acabamos de hacer. Introducida como una cadena de caracteres, es decir, debe salir del archivo de f.m. Voy a copiar esto. Archivo de f.m. P0 es el punto de partida o la aproximación inicial. Delta es la tolerancia para la aproximación de la raíz. Y max 1 es el máximo de iteraciones, para aquello de que se cicle o algo así, ¿no? Entonces, eso es nuestro inicio del método de Newton. Yo tenía puesto otras cosas, ¿no? Como por ejemplo P0 es la aproximación del método al cero o a la raíz. Yo tenía puesto estas cosas. R es el error en la estimación, que era la cuarta columna de nuestra tabla. Tenía puesto K, que es el máximo de iteraciones que se hicieron. Y tenía puesto Y, que es el valor de la función, es decir, qué tan precisa fue, ¿no? ¿Y cómo se usa? Pues podrías poner los 4 parámetros de salida o solamente la raíz, no hay problema. Y la llamas de esta forma. Aquí está mal puesto. La llamas de esta forma. F entre apóstrofes y df también entre apóstrofes. Y no hay ningún epsilon. ¿Ok? Y entonces esto es el código. Digo, esto no es código. Esto es la descripción del código. Así te describen los parámetros. ¿Y cuál es el código? Pues el código es una cosita de 3 líneas, ¿no? Entonces, es lo que hicieron literalmente ahorita. ¿Cuántas veces lo vas a hacer? Desde la primera hasta el número máximo de iteraciones. ¿Cómo vas a aproximar? Entonces, tu siguiente valor es precisamente lo que pusimos en nuestra fórmula. P0 o X0 menos la evaluación de F, y aquí no lleva apóstrofes porque ya se los mandé, evaluado en P0 sobre la evaluación de la derivada en P0. Y esta es precisamente la formulita de Newton que estuvimos usando. X0 menos F en X0 sobre F' de X0. Ya lo evalué.
Si ya tengo P0, pues luego calculo la columna del error que teníamos aquí en la tabla de hace un rato, P1 menos P0. ¿Cómo actualizo? Pues simplemente cuando vuelva a entrar el ciclo, mi nueva P0 es P1. Y eso es todo estrictamente en el método de Newton. Esa es toda la programación. Esta línea que están viendo acá, está de más. Esta fue un ajuste que yo le hice para que me devuelva la Y al final. O sea, no la necesitas, ¿no? Si solo quieres ver la raíz, no necesitas estos parámetros. Solo necesitas las líneas que te comenté. Y ahorita me hicieron una pregunta, ahorita la checo. Y esta condición, pues es preguntar si el error ya es menor a la tolerancia que tú pusiste. Si el error es menor a la tolerancia que tú pusiste, es decir, si ya es 0.0001, pues en ese momento termina de hacer el ciclo for y te devuelve tu respuesta o tu raíz como P0. Y eso es todo el método. Te repito, si quieren, pueden escribir esto y prácticamente ya tienen el código, o si no, pues ahorita se los mando por el chat. Vamos a dar unos 5 minutos para ver qué pasó. A ver, ¿qué dice? El max 1 se calcula también como la fórmula de... No, el max 1 es... El max 1 pregunta si se calcula con la fórmula de ayer. No, el max 1 es... Aquí está, tú se lo mandas. Tú decides cuántas veces... Aquí está el max 1. Es un parámetro de entrada. Es un parámetro de entrada cuando usas la función. Tú le tienes que decir cuántas veces lo vas a intentar. Máximo 50 veces. ¿Por qué? Porque aquí, como comentamos, puede ser que el programa se cicle o el programa tenga algún error por allá que no podemos controlar. Entonces el max 1 tú lo pones, tú lo defines. ¿Ok? Entonces, pues si lo quieren copiar, ahí está, se los dejo un momento. Repito, esta línea negra no es necesaria, solo necesitan lo que está de la 24 a la 31. Y por si son un poquito tardados en teclear o algo, se los paso también por el chat. La verdad, nada más que creo que le modifiqué cosas, voy a guardarlo. A ver. Sí, le moví cosas, voy a guardarlo, perdón, ahorita regreso. Comentario. Y lo guardo. Ahí está. Ya lo tiene alguien, vamos a ver. Ándale, así como lo tienes, ya queda. No sé si te falta una comita luego del break, Neftalí, en la línea 31. No sé si afecte mucho que después del break no tengas una comita, pero no creo. Pero sí, es todo lo que necesitas y ya debe funcionar. ¿Ok? Ahorita lo probamos. Por cualquier cosa, ahorita les mando el archivito por si hay algún error y para que no desesperen de, ay, me voy a dejar atrás. Ahorita les mando el archivito. Pero pues si lo hicieron ustedes, mejor, ¿no? ¿Dónde quedó? Oh, ahí estaba apagado. No sé si no escuchó todo lo que había dicho de comentarios. Por ejemplo, no sé si escuchó lo que comenté del for, que si no lleva el end for al final, el end for lo asume o lo toma como el end, me parece. Podemos ir a la ventana de comandos, digo códigos, y ándale, el end, el for lo está cerrando con el end. ¿Ok? De hecho, lo que me falta aquí estrictamente es end function. Si le pongo archivo nuevo, función, voy a poner cualquier cosa. No le puse tampoco el end function, ¿no? Pero al menos no se molestó, ¿no? Me falta el end function. End function. Ahí está, ¿no? Y les digo, end o end for, no se chivea mucho el octave, ¿no? Se lo asoció. En vez de un end for, le asoció el end al final del ciclo for. Digo, no se molestó por eso. Entonces,
Ok, el de la Y está exacta, ya les mandé el código, no sé, ¿alguna pregunta? Y si no, pasamos a usar este código. De hecho, no lo voy a guardar, voy a usar el mismito que les mandé para que no haya de, lo modificó. Ok, entonces vamos a ver cómo se usa. Entonces tengo el método de Newton y vamos a usarlo. Entonces, otra vez, vamos a resolver en f de x, bueno, la ecuación e a la menos x igual a 0. Ya la tenemos en f, ya la tenemos en df. Entonces nada más vamos a usar el método. ¿Cómo se usa? Quiero calcular una raíz y llamo a Newton. Newton. ¿Qué es lo que le voy a mandar? Le voy a mandar la función, le voy a mandar su derivada, le voy a mandar aquí, bueno, voy a ponerlo como estaba. Aquí decía un tal P0, aquí decía una delta y aquí decía un max 1. Max 1. Entonces, P0 es tu aproximación inicial. Puede ser 0. Podría yo ponerle 1. Voy a ponerle 1. ¿No? Esa es mi aproximación inicial, 1. Delta es qué tan precisa quieres que sea tu solución. Voy a ponerle 10 a la menos 4. Ahí el día de ayer, tenían algunos errores en esto. ¿Por qué no lo hace bien? Porque les faltaba este signo. Les digo, pusieron 10 a la 4. Entonces, repito, nada más ahí tener cuidado porque no hay ningún problema en que pongas 10 a la 4, pero no te va a arrojar la respuesta correcta. Es 10 a la menos 4. Y max 1, aquí lo defines, es el número máximo de iteraciones. Al menos en este método de Newton, si pones 15, si lo va a encontrar, lo encuentra con 15, ¿no? Porque es bastante rápido como vieron. Voy a ponerle 20 por allá, nada más, que es el número máximo de iteraciones. Si le doy a Enter, deben ver este resultado. La raíz es 0.5671. Digo, no creo que tengan mayor problema. Si tienen algún problema, lo comenten y ahorita vemos qué onda. Pero ese es el método de Newton. Y les decía, quiero ver cuántas iteraciones hizo. En este momento es cuando venimos y le modificamos. Vamos a ver cuántas iteraciones hizo. Para ver cuántas iteraciones se realizaron, pues simplemente pedimos K como variable de salida. Y entonces nos vamos a Newton. La K es el contador del ciclo. Y lo pedimos como una salida. Y ahí está. Ponemos como variable de salida, K. Guardamos. Cerramos. Y volvemos a llamar a raíz. Nada más que ahora, voy a escribir todo. Nada más que ahora, pues además de la raíz, vamos a pedir el número de iteraciones. Cerramos. Y vamos a Newton. Newton, funcioncita, derivada, valor inicial, aproximación, 10 a la menos 4. Ya no quiere escribir esto. 10 a la menos 4. Oye, ¿qué le pasó? A ver. Ya. ¿Qué le pasó a esto? A ver. Ya crashó. A ver. Sí, se atoró. Uy, error mortal, virus detectado. ¿Y si lo cierro? Bueno, ya se cerró. No, ya ha pasado esto. También me pasaba con MATLAB. Es lo que les decía. Estos, a pesar de que son ligeritos, sí, bueno, creo que no se los dije. Con 8 de RAM es como lo que está recomendado para esto. Entonces ya abrió. Vamos otra vez a ver cómo queda. Borramos pantalla. Y ponemos el código que habíamos puesto. Pedimos la K.
Punto 5671, la raíz. Pedimos la raíz, la K. Método de Newton. Función, derivada, punto inicial, error y máximo de iteraciones. Y ahí está. Entonces, a pesar de que yo le dije que lo haga 20 veces, pues la raíz ya la encontró, punto 5671, y lo hizo en 4 iteraciones, ¿no? Y ahí tenemos este resultado. Ese debe ser el resultado, punto 5671, si todo quedó bien. Entonces vamos a atender ahorita a ver qué pasó con los problemas técnicos. Vamos a ver, vamos por orden. Me da un error. Bueno, ahorita vamos con el error. Se cancela. Ya casi nos vamos. La raíz, ahí sale el valor. 4 iteraciones, ándale. No sé cuánto pida Minecraft. Error. ¿Cómo pedimos la K? Ahí está. Entonces, ¿cómo pedimos la K? Digo, aquí están viendo que simplemente se lo pido como un parámetro de salida, pero para que lo devuelva, nos íbamos al código de Newton, le damos Enter, y aquí en el código de Newton, en las variables de salida, donde dice P0, le agregamos que devuelva la K. ¿Ok? Entonces, eso es lo que falta, agregarle la K y con eso ya te devuelve la K. Vamos a ver qué hay en errores. Bueno, en el último le falta, ándale, tienes punto 20, es coma 20. Sí, te falta es un punto en vez de una coma. Eso es lo que pusiste. Otro error. Ale, tienes un error, pero, ajá, ¿qué te dice? Ándale, entonces en eso que tienes después del P0, fíjate, después del P0, ahí estás viendo en pantalla, después del P0 ponle coma acá para que te devuelva la K. Guardas y ya te la debe dar. Ok, eso es para Neftali para que te devuelva la K. Vamos a ver qué error hay acá. Ok, Newton indefinido cerca de la línea 1, 5. ¿Tienes ahí el archivo? ¿Dónde tienes el archivo? Tienes escrito Newton en mayúscula. ¿Es el que les pasé, no? ¿O qué onda? Porque veo que tienes Newton en mayúscula. ¿Qué tienes escrito en Newton? Dale doble clic. Porque veo que está en mayúscula. Creo que es otro archivo el que está leyendo, Ale. Vamos a ver qué más. Sí, dejen el código así, digo, si no necesitan la K, pues no la llaman. Pueden llamarla como la primera vez y no pasa nada. Tipo, si le quito la K, no pasa nada, me sigue dando la raíz. Aquí hay otro dato, llega otro problema, vamos a ver qué dice. Syntax error. Tienes doble apóstrofe en DF. DF3, fíjate, tiene doble apóstrofe. Oscar. Y Ale, te digo, a ver, no sé, está raro. Ok, entonces si ya lo tienen, ahorita sigo viendo los errores. Si ya lo tienen, ese sería el método del día de hoy. Y para cerrar, porque podríamos ver otro, pero es viernes. Para cerrar, vamos a... ¿Dónde está mi archivo? Ahí está acá. Van a resolver lo siguiente. ¿Dónde está el método? Ahí está, de hecho ya lo tenemos.
No, otro. Ok, les decía, les voy a encargar, atención, ahorita, repito, ahorita seguimos viendo los errores, solo atención a lo siguiente, solo falta un ejercicio y nada más ustedes deciden cuál quieren como que preparar un video tipo explicativo o lo que sea. Nos queda punto fijo y nos queda método de la secante. Voy a platicar rápidamente la idea y ahorita deciden cuál ven más fácil. Entonces, el método de punto fijo, a ver, aquí preguntan algo de nan. Si te da una raíz n a n, posiblemente dividió por 0. O le quedó una raíz negativa. N a n significa que no es un número. Ok, entonces, va a ser la secante. La próxima clase explico de punto fijo, que ahí tiene un detalle fino que hay que tener cuidado. Entonces, repito, el método que les voy a encargar que revisen, y si hay duda, bueno, pues se platica, es el método de la secante. Entonces, ahí va la idea, escuchen la idea. Entonces, es muy parecido al método de Newton-Raphson. Que usa, es el que acabamos de ver, que usa la función original y la primera derivada. Pero el método de Newton, pues necesita sacar la primera derivada, que a veces puede ser que tengas por ahí productos, cocientes, raíces, y se complique derivar, ¿no? La derivada sea complicada de sacar. Entonces, una alternativa igual de efectiva es el método de la secante. ¿Qué es lo único que cambia en el método de la secante? Que de hecho podrían adaptar este código que hicieron para Newton, se adapta muy rápido para el método de la secante. Y entonces, ¿cuál es la idea? Aquí la idea es que ahora vas a utilizar 2 puntos, ya no vas a derivar. ¿Ok? Hace rato hicimos en Newton, la pendiente, ¿quién es la pendiente? La pendiente es la primera derivada. Y boom, de la primera derivada yo despejé y obtuve x1. Eso es lo que va a variar un poco. Y ahí va la idea. Entonces, atención, repito. En el método de la secante, necesito 2 puntos iniciales. x0 y x1. Entonces, ese punto, x0 y x1, atención con la idea gráfica, repito, es muy sencillo de implementar. Aquí está x0, ahí está, coordenadas x0, f0, x1, coordenadas x1, f de x1. El método de la secante, lo que puedes hacer es encontrar, comento, la pendiente, la pendiente de la recta que pasa por x0, f de x0, y que pasa por x1, f de x1. Aquí está. Es esta fórmula de la pendiente, donde, repito, conoces x0, conoces x1, y puedes conocer f de x0, puedes conocer f de x1. Lo nuevo, o la alternativa, es que esta recta corta al eje x. Y ese punto donde la corta es tu nueva aproximación a la raíz. Porque antes, bueno, no sé si se alcanza a ver en la imagen, antes tenías x0, ahí está mi primera aproximación, punto amarillo. Ahí está, fue mi primera aproximación. Segunda aproximación, x1. Yo las decidí, yo las agarré porque así se me dio la gana. Entonces, encuentro la recta secante corta en 2 puntos, y eso te da el nuevo punto de aproximación. Y entonces, ¿cómo saco el valor de x2? Muy parecido a como lo hicimos en Newton. Como la pendiente tiene que ser la misma porque vas de x0 a x1, luego vas de x1 a x2, la fórmula de pendiente sigue siendo la misma. Pero ahora, la fórmula de pendiente la puedes expresar en términos de x1, f de x1 y x2, 0. Y entonces en este momento vienes e igualas estas fórmulas. Esta pendiente
es igual a esta pendiente y ya tienes una ecuación donde esta parte está igualada a esta parte. Conoces x1, conoces x0, conoces f de x1, conoces f de x0 y lo único que tienes que despejar es x2. Y de ese despeje tienes la fórmula del método de la secante. Que bueno, aquí no vamos a hacer el despeje, lo que les digo que van a checar. Haces el despeje a manita, así igualito como hicimos Newton, y te queda x2 como esta expresión. Y si te fijas, es muy parecida al método de Newton. Este es x2, podemos hacer algo muy parecido. ¿Quién sería x3? Alguien que me diga cómo queda una fórmula para que yo saque mi tercera aproximación x3. Sería, ¿qué? x3. X3 igual a X2 ¿Ok? menos f de X2 Ándale. por X2 Menos X0. Menos x1, el valor anterior, menos x1. Ujú. Sobre X1 sobre f de X2 menos f de X1. Exactamente. Esa sería la aproximación de x3, ¿no? Esa es la idea. De hecho, aquí está la fórmula general. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes para llegar al método de la secante a partir del método de Newton es que ahora tenga dos parámetros de entrada, que son x0 y x1. La tolerancia sigue siendo la misma, el máximo de iteraciones sigue siendo el mismo, y las líneas son prácticamente iguales. Calculas, tienes x0, tienes x1, y esa línea del método de Newton donde ponías f entre f', se va a modificar de la siguiente manera. ¿Cómo le dices a Octave que evalúe f de x0? Mejor regresa a la lámina anterior. ¿Cómo le dices a Octave que evalúe f de x1? Exactamente, le vas a poner un f val de x1, asterisco, x1 menos x0, sobre, y abres paréntesis, ¿y qué pondrías para hacer la evaluación del denominador? Exactamente, lo único que pondrías es dividir entre f val de x1 menos f val de x0 y ya tienes el método de la secante programado. ¿Qué pasito habría que hacer después? En el método de Newton, lo que hicimos después fue que P0 es igual a P1. ¿Qué habría que poner ahorita? ¿Cómo habría que actualizar los valores? Bueno, pues que x0 sea x1, igualito, así como pasaba en Newton, P0 igual a P1. Y ahorita, como tenemos un segundo punto, pues hay que actualizar el segundo punto. Agregarle una línea donde pongas P1 o x1 igual a el x2 que acabas de calcular. Y esos serían todos los ajustes necesarios para que funcione el método de la secante ya directamente en Octave. No me acuerdo si lo puse. Vamos a ver si está en las láminas. No lo puse. Entonces precisamente estaba pensado para eso, para que ustedes intenten implementarlo. Y lo que sí está en la presentación es las variables de entrada. Que les digo, es f. Ya no hay que derivar. Y le das dos valores de entrada. P0, P1. Delta, esta epsilon no la estoy considerando. No es tan necesaria. Y el número máximo de iteraciones. Eso es lo que habría que implementar y les digo, luego viene el ejercicio, no está el código, precisamente pensado porque no es tan complicado de implementar, ¿ok? Entonces, de todos modos, esto está quedando grabado, ahí pueden checar de nuevo los comentarios que hice para la implementación y esto sería lo que quede como parte de
en tu trabajo, ¿no? Porque en algún momento en la tarea puede venir allá. Usa el método de la secante para eso. Entonces ya lo deben de tener implementado. Obviamente si tienen preguntas, dudas, me pueden decir, está bien, ¿por qué no corre, etcétera? Pero el método de la secante en cuanto a la implementación, en cuanto a, pues, entenderlo un poquito más, hacer una tablita, se los dejo. Repito, se vale preguntar, está bien mi tabla, está bien mi programa, qué me falta, qué me falla, se vale, ¿no? Pero, pues, no lo vamos a mostrar así como hicimos con bisección y así como hicimos con Newton, ese no lo vamos a mostrar. A menos que, pues, la inmensa mayoría diga, pues, de plano no lo entendemos. Bueno, pues, entonces lo muestro. Pero la idea es que lo implementen ustedes. Y según lo vayan implementando, si alguien quiere, lo puede poner en el chat para que todos lo tengamos o como quieran, ¿no? Pero pues, hasta en internet está si quieren, ¿no? Pero pues, esa es la idea, que igual programen un poquito más. Y en la próxima clase, el método de punto fijo, que sí está un poquito más quisquilloso el cómo usarlo. Sí, esto ya lo debo subir, de hecho, fíjense, solo ya está prácticamente completa, solo nos falta punto fijo para la otra clase. Y sí, la debo de subir a la plataforma. Y ese sería el último método que nos falta, punto fijo. Entonces, nada más para en un problemita, vamos a resolver la misma de ayer, ya que sabemos la respuesta. Vamos a resolverla, ahí se las vuelvo a proyectar. Ahora vamos a hacerla con el método de Newton. Ahí está, la misma. Esta. O si quieren esta de arriba. A ver. Para que igual practiquen un poco escribir sus funciones. Ok, entonces vamos a resolver esta. A ver si pueden encontrar con el método de Newton las raíces. ¿La están viendo? Les pongo esta. Acuérdense que para calcular la primera derivada, por ejemplo aquí, habría que usar regla del producto. O si quieres, desarrollas esto y derivas polinomio. Y aquí la regla de la cadena para derivar. Entonces les encargo Una vez que lo tengan, si no tienen más dudas, eso sería todo el día de hoy. Y repito, ahí al rato les subo esta presentación para que la tengan a mano y puedan checar una vez más el videito con los comentarios para la implementación de la secante. ¿Ok? Entonces, este ejercicio para que practiquen. Ahorita saco la gráfica. Digo, ustedes van a estar viendo este ejercicio. Ahorita hago aparte la gráfica. Igual, si tuvieron dudas, complicaciones con esto, me comentan y ahorita podemos usar este espacio para que todo quede bien en cuanto a bisección, Newton o lo que vimos esta semana. A ver, voy a sacar la gráfica aparte. Aquí, como solo es la gráfica, último comentario, les sugiero utilizar el famoso EZ-plot que vimos en algún momento, donde pues solo ponen la función, el intervalo y le saca la gráfica. Ahí voy con los errores, repito, nada más denme chance de que yo saque la gráfica por si me preguntan si es así. No me acuerdo cómo era. Menos x, menos 2x.